Imagina que a alguien se le ocurre la idea de crear un paraíso perfecto, un lugar donde el agua y la comida son ilimitados, donde el refugio es acolchado, la temperatura es ideal, ningún tipo de peligro, nada de enfermedades, nada de qué preocuparse. Un verdadero Edén. Suena excelente, ¿no crees? Pero ahora imagina esto. Ese paraíso ocurre dentro de una pequeña casa, de la cual no se puede salir. Y peor, en esta casita van a vivir 8 personas. ¿Qué crees que podría pasar? Pues bien, no hay que imaginar tanto, porque esto fue exactamente lo que pasó en el experimento más famoso y más perturbador sobre comportamiento animal. Todo comenzó en el año 1968, en un día normal, cuando el etólogo John B. Callum decidió introducir 8 ratones, 4 machos y 4 hembras, en una jaula con espacio limitado, pero con todo lo que un ratón podía desear. Comida infinita, agua fresca, refugios cómodos, ausencia total de depredadores y de enfermedades. Pues literalmente, como dije al inicio, era un paraíso con paredes. Pero esas paredes, esa frontera, ese límite físico que no podían cruzar, era parte del plan. Callum no quería documentar qué ocurre cuando una sociedad vive sin peligros. Él quería documentar qué era lo que pasaba cuando una sociedad que no está expuesta a un peligro vive sin espacio. Y, spoiler, lo que descubrió sigue siendo uno de los estudios más inquietantes de la historia. Durante los primeros días todo parecía normal. Ratones jugando, explorando sus alrededores, comiendo, bebiendo y durmiendo. Prácticamente como si estuvieran en un resort para ratones. Pero la calma pues duró poco. Porque cuando alcanzaron la edad de la pubertad, sus instintos reproductivos despertaron. Surgió la primera camada y con ella llegó el inicio del fin. La población comenzó a crecer de forma exponencial. Y cuando digo exponencial lo digo en serio. Como dije al principio eran 8 ratones, lo que luego se transformó en 20, luego en 40, luego en 80, luego en 160 y pues ya me entenderán. Este crecimiento siguió una secuencia que Callum dividió en 3 fases. Un crecimiento acelerado, luego una fase de estabilización y finalmente el colapso total. Fase 1. El crecimiento explosivo. En tan solo 560 días la población alcanzó un aproximado de 2.200 ratones. Recuerda bien, en el principio solamente eran 8 ratones. Y sí, todo era perfecto. Comida ilimitada, agua siempre fresca, refugios suaves, temperatura ideal. Su única obligación en la vida era comer, dormir y reproducirse. Nada más. Pero a medida que crecía el número, algo dentro de ese paraíso comenzó a torcerse. El inicio de la pesadilla. Cuando la densidad poblacional subió, comenzaron a aparecer patrones de violencia. No eran simplemente peleas ocasionales, era violencia constante, cruda, impredecible. Surgieron territorios dominados por machos agresivos, que atacaban a quien se le acercaba. Se formaron jerarquías, donde los más fuertes controlaban los territorios y mejores nidos. También expulsaban a los más débiles. Y aquí es donde mucha gente que escuche la historia por primera vez, pues puede decir, solo eran peleas, ¿verdad? Pues no, era un tipo de violencia que afectaba todo el comportamiento básico. Las hembras empezaron a ser atacadas. Algunas, en el afán de abandonar esa violencia, pues abandonaban a sus crías recién nacidas. Otras directamente recurrían al canibalismo. Fase 2, la meseta. Pues de por sí la sociedad ya estaba rota. Llegó un punto en que la población dejó de aumentar. La jaula era un campo de batalla silencioso. Mordiscos, arañazos, crías abandonadas, madres desesperadas atacando a sus propias crías. Había casi la misma cantidad de ratones que nacía al día. Los investigadores lo llamaron fase de meseta. Desde fuera, alguien podría pensar, ah, bueno, se estabilizó la población, no habría ningún problema, todo bien.
Pero no, la violencia era cotidiana, tanto que Callum describió este estado como una especie de agujero negro donde todo se degrada. Y aunque todo esto pasaba frente a los ojos de los investigadores, ellos solo tomaban nota, fríos y conscientes de que estaban presenciando un colapso social completo. La parte más perturbadora es esta: no había escasez, no habían peleas por comida, ni por agua. El conflicto nacía únicamente por la densidad, por el contacto constante, por la imposibilidad de huir. En medio de todo este caos surgió un grupo que los investigadores llamaron los guapos, The Beautiful Ones. Básicamente eran ratones que solo comían, dormían y se limpiaban entre ellos, nada más. Jamás peleaban, jamás se reproducían, jamás mostraban interés social. Vivían aislados en los refugios centrales de la jaula, como si se hubieran rendido ante la vida. Eran físicamente impecables, sin cicatrices, sin mordiscos, sin pelaje arrancado, porque nunca se exponían al caos exterior. También había una versión femenina de este comportamiento: hembras que no se reproducían, pero eso sí, atacaban a cualquier macho que se les acercara. Algunos investigadores sugieren que esto podría tener origen genético. Recuerda que la población surgió de 8 individuos, así que la endogamia era inevitable y las mutaciones se acumulaban bastante rápido. Uno de los científicos incluso trató de rescatar a los guapos, llevándolos a otra jaula, con hembras fértiles, espacios tranquilos y condiciones ideales. Pero estos ratones simplemente ignoraban a las hembras. No mostraban interés en reproducirse. Se habían desconectado de cualquier comportamiento social básico. Se cree que alrededor del día 920 ocurrió la última concepción registrada. A partir de ese punto, la jaula estaba condenada totalmente. Lo que alguna vez fue una población de miles empezó a disminuir sin remedio. Para el día 1588, tras varias generaciones de comportamientos rotos, solo quedaban 27 ratones vivos, 23 machos y 4 hembras. De más de 2000 a solamente 27. Pero incluso en este punto, aun cuando de nuevo había espacio de sobra, los ratones eran incapaces de reproducirse. Habían perdido totalmente la capacidad de relacionarse de forma normal. No podían volver a aprender cómo ser ratones. Ese fue el verdadero horror del experimento: la destrucción irreversible del comportamiento social. Bueno, y después de toda esta matanza, de todo este experimento que se realizó, ¿qué fue lo que concluyó Callum? Afirmó que incluso una sociedad con recursos ilimitados puede colapsar si está encerrada en un espacio pequeño, generando conflictos, violencia, desorden, territorialidad, abandono y una caída progresiva del comportamiento parental y social. Pero, y esto es importante, se advierte que no debería extrapolar directamente estos resultados a los seres humanos. Pues bien, nosotros tenemos un pensamiento más complejo. Tenemos cultura, lenguaje, herramientas psicológicas y sociales, mientras que los ratones del universo 25 no tenían ningún escape, ni capacidad de modificar su entorno. Y bien, pues, ¿qué nos queda para nosotros este experimento? Pues podríamos tomarlo como cultura popular, como una advertencia inquietante, que incluso en un paraíso artificial, sin peligros, sin enfermedades, sin escasez, una sociedad puede autodestruirse desde adentro. Para algunos, el universo 25 es una metáfora del hacinamiento. Para otros, es un recordatorio que no somos máquinas. Necesitamos espacio, estructura social, relaciones sanas y un propósito. Quizás esa es la reflexión final. Puedes tenerlo todo y aún así perderlo, si no tienes un lugar donde respirar. Hola, si llegaste al final del video, dime qué fue lo que más te gustó. ¿Qué otro experimento o caso quieres que traiga a este canal? Dicho esto, suscríbete, dale like y te dejo con un blooper. Uno de los científicos incluso ese fue el verdadero horror del experimento.
la destrucción irreversible del comportamiento social.